Es verdaderamente un honor poder estar compartiendo un poquito mis humildes reflexiones con ustedes. Eh, Tengo muchos amigos que ya están yendo a México y que les encanta Cuernavaca. Pragniamanas es un gran amigo mío y me habla muy bonito de allá. Paramabandu, que creo que es el presidente de Cuernavaca, también amigo. Y en breve estará un gran amigo que espero lo reciban muy bien también, que es Achadaza, con su esposa Joana y con su hijo Tomás, se van para allá. Les van a hacer una despedida aquí de Cuernavaca. Entonces, yo estoy muy agradecido y para mí cuando me invitan a Cuernavaca a compartir mi humilde experiencia es para mí muy bonito y me siento muy agradecido. Además me siento muy agradecido con Manjuguita por dejarme compartir estas reflexiones con ustedes. Yo siempre les digo que para mí es fascinante cuando me invitan a dar charlas o a dirigir cosas. Sí, es muy bonito el lugar, el momento, pero es precioso cuando preparas esos 3 meses, 2 meses en que estás preparando e imaginando. Entonces es como un regalo que te da la persona que te invita, ¿no? Entonces, para mí, yo le agradezco mucho a Mayuguita que me da, especialmente el tema del silencio, reflexiones del silencio, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, para no quitarles mucho el tiempo, parte de los puntos de la reflexión o de lo que estuve pensando en cómo hablarlo es, pues, comentar y preguntarme qué es el silencio en la vida espiritual, en nuestra práctica, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo opera? ¿Qué papel juega? ¿Por qué tenemos que estar en silencio, sobre todo en periodos de silencio, en retiros? ¿En qué nos ayuda la vida espiritual? ¿Es una herramienta o es una puerta? ¿O en dónde está? ¿Dónde radica esa magia del silencio? Y saben que una de las cosas que me gusta mucho es empezar a reflexionar y empiezo siempre con algún sutra, con alguna historia de la tradición budista para reflexionar un poquito el silencio. Es lo que quisiera así empezar esta pequeña reflexión sobre el silencio y quiero hablar de dos historias. Una muy rapidito, bueno, una más o menos y otra muy rapidito, pero lo que quiero es compartirles más o menos la historia. Quiero hablar un poquito es un sutra sobre el sutra de Samanapala, es el de los frutos de la vida contemplativa. La historia de este sutra básicamente está enfocada en las preguntas que un rey le hace al Buda, ¿no? Sobre los frutos obtenidos en la vida espiritual. El Buda le estoy dando así en express, ¿no? El Buda le comparte, pues, que es el sendero del Buda a través de Sila, Samadhi, Prajna. Pero en realidad yo no, en ese sutra lo que quiero hablar es más básicamente del principio del sutra, de la primera parte del sutra, que tiene que ver con el silencio, que me motivó mucho y que me emociona incluso hablar sobre eso. Sí, resulta, a mí me da mucha atención cuando lees los sutras o los estudias o estudias la palabra, estudias el Dharma, cómo es esa magia, ¿no? De cómo historias de hace 2500 años todavía tienen resonancia hoy en este tiempo con tantas computadoras y tanta cosa y todavía tienen un efecto, ¿no? Yo me preguntaba la otra vez eso es muy bonito cuando advertimos la enseñanza. Y creo que uno de los vehículos que nos lleva a eso es la imaginación, imaginar un poquito acerca de la historia, ¿no? De este sutra. Yo, por ejemplo, tengo un gran amigo que se llama Vajra, que vive con nosotros, está en la comunidad aquí en el centro de retiros. Es un señor 70 y pico de años, pero parece que tiene 25, digo, de energía y entusiasmo, es un pintor y todo. Y él me decía mucho, porque de él escuché este sutra, porque yo ya lo había leído y lo había estudiado, pero él lo cuenta de una manera como si fuera una historia real, no sé, bueno, es una historia real, pero como si fuera algo tangible, no sé, y él me comenta, lo que hago es imaginarlo. Entonces lo que quiero hacer es un poquito lo que hace Vajra, ojalá no me demande por derechos de autor, porque estoy copiándole, pero a mí me encanta la manera en que lo explica. Y la historia va rápidamente, así la comentaba. Así que yo lo que primero les digo es, imaginen, tratemos de imaginar un poquito las palabras de lo que vamos a comentar, ¿no? Y aquí es la historia, como les digo, la historia del rey Ajatasattu y esta historia de imaginación, ¿no? Pues imagínense, es una bella y clara noche allá en India, ¿no? En los tiempos del Buda. Las épocas de lluvia ya se terminaron, el aire está lleno de esas fragancias, como cuando uno va caminando y siente el olor a jazmín, y de repente, imagínense, precioso, ¿no? Y era la luna de octubre, era la luna de octubre cuando se abre la flor del loto. El rey, pues se encontraba, yo me imagino que estaba como en una terraza muy arriba en su castillo y estaba caminando de un lado a otro.
en la mera noche, en la oscuridad, a medio de la noche. No quería irse a dormir. Bueno, no sé, quizás era por la belleza de la noche, que lo invitaba a quedarse despierto, pero aún así quizás porque se sentía inquieto, muy inquieto, algo le preocupaba, ¿no? Hay como una ansiedad de que quería pensar y bajo su interior, bajo ese recinto o ese espacio, me imagino que había unas puertas y al otro lado, ¿quiénes estaban? Pues todos sus ministros, porque estaban ahí calladitos esperando hasta que el Señor los llamara, porque no se iban a ir a dormir hasta que él no se durmiera, ¿no? Entonces tenía toda la bola ahí de ministros afuera. Y entonces el rey baja o abre las puertas y habla a sus ministros y les dice, oigan, a ver, yo quiero que uno de ustedes por favor me diga con quién puedo hablar. Por favor, denme nombres de maestros espirituales porque necesito ahorita hablar. En ese tiempo en la India no era tan extraño este tipo de requerimientos porque había muchos maestros, muchos sadhus, muchos que por monedas incluso te daban enseñanzas. Entonces, pues los ministros rápidamente se movieron y dijeron, vamos rápido a enseñarle al señor, mire, aquí tenemos fulanito, menganito y sutanito. Y el rey los veía y diciendo, ya. A todos ya había hablado con ellos. Pero le llamó la atención algo al rey. En la esquina de su, ¿cómo se llama? De ahí del lugar donde estaba uno de sus ministros callado, bien callado estaba. Su nombre era Jivaka, y estaba calladito. Y no nomás era un ministro, era su cirujano, o sea, que alguien que le tenía confianza. Y se le acerca y le dice, oye, Jivaka, pues, ¿qué opinas tú? Y le hace, bueno, señor, mi señor, majestad, yo tengo a alguien, hay un gran maestro, Buda, el despierto, que curiosamente, coincidentemente se encuentra ahora en mis plantíos de mango, ahora y no nomás está él solo, está con una comunidad de monjes, cerca de 1250 monjes están ahí. Él es experto en el cosmos, es un gran maestro, su majestad, lo debería visitar y posiblemente le diera un poco de luz a su pensamiento y un poco de paz, quizás. El rey, con estas palabras, pareció muy impresionado, ¿no? Y con esta descripción dijo, vamos a verlo ahorita. Pero, pues eso me llama mucho la atención. Pues, en ese tiempo, el vamos a verlo ahorita no era como pues decir, ok, si quieres nos vemos el viernes y de ahí zarpamos. No, era ahorita y vámonos ahorita. Y para que un rey de ese calibre se tenía que mover, tenía que llevarse a todo el séquito. Y fíjense, el sutra dice, tenía que llevar, imagínense nomás el tipo de, de séquito que tendría. 500 elefantes. Y súmenle ministros. Y súmenle las esposas, los perros. Yo creo que si fueran mexicanos hubieran dicho hasta el perico se iban a llevar. Todos, pero todo una... Vamos a ver al maestro. Y ahí van todos. Y ¡boom! Yo me imagino, y cierro los ojos y me imagino los elefantes y todos caminando y el rey en medio con todas sus guaruras y con toda su gente. Y órale, caminen, vamos por ahí con músicos, cocineros, todo, vámonos para allá. Pero un chorro de cosas iban para allá. Pues ahí van, salen de la ciudad y empieza la procesión y ¿cómo se llama? Y, y empieza la procesión y empiezan a caminar y a caminar y a caminar, ¿no? Pero pasa algo muy interesante. Casi al llegar a la tierra se empieza como a hacer angosto el camino, a hacer así. Entonces empiezan a decir, bueno, pues vamos, tenemos que quitarnos cosas. A ver, quiten a los elefantes, yo creo, y vayan quitando a los cocineros, y quiten a las esposas, y quiten a los esposos, y quiten a los reyes, hasta que se va haciendo angosto. No sé, a lo mejor por ahí viene el término fila india, porque se empezaron a hacer como una fila, hasta que, esa es mía, yo me lo imagino como, no sé si por ahí venga el término, pero me imaginé que iban así como que, bueno, pues ya no cabemos, o sea, pero yo quiero seguir caminando y así iban quitando cosas, y quiten a los elefantes, quiten todo, hasta que ya llega un punto donde saben que los únicos que pueden caber es el cirujano, el Jivaka, y el rey, y que ellos dos vayan caminando solos. ¿De veras? Pues sí, pues vamos, órale. Imagínense, era el bosque en India y estamos hablando de que era muy peligroso. No nomás de que había leones y víboras y fregadera y media, no, había espíritus malignos, había una serie de cosas. Imagínense los enemigos del rey, todo lo que podía haber pasado. Y ahí va el doctorcito con el rey caminando por en medio, en silencio. Ahí van caminando.
caminando, caminando. Y sí, llega un momento en que el cirujano, el Jivaca, empieza a decir, oye, pues yo estoy muy nervioso porque como tengo la responsabilidad de este señor y no llegamos y no los veo, ¿dónde están? ¿Dónde están estos señores? Había 1250 monjes y el Buda y el despierto maestro no está. Y ahí van caminando, caminando, se pone, y ahí el rey sí se pone medio flamenco y dice, no, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Ya no estoy confiando en ti. Yo creo que me hiciste, esta es una trampa, me vienen a matar, ¿verdad? A eso vienen, y empieza un pánico y una agresión, y empiezan a sentir, pero algo muy mágico sucede, según el sutra. En ese momento en que está la intensidad, me imagino yo que está la lunota ahí, la luna hermosa, y la nube pasa, y se derrama una bellísima luz de plata, que automáticamente, al guardar el silencio, el rey advierte que alrededor de él había cabezas. Ahí estaban los monjes, ahí estaba el Buda, ahí estaban. Fíjense qué bonita imagen, que como de quitarse todos esos miedos, esas angustias y estar atento a esa conciencia directa de estar ahí, advierten que ahí estaban los monjes, que ahí estaba el Buda. Ese pedazo me encanta, y quiero profundizarlo un poquito más en un ratito más, pero cómo es que de ese silencio de estar ahí, de ese pánico que empieza, llega un momento en que están conscientes y se dan cuenta que los monjes, los 1250 monjes, siempre estuvieron ahí, en más, ya habían estado caminando entre ellos y que el Buda estaba ahí. A mí me llama mucho la atención me llamó mucho la atención sobre todo por el efecto de cómo, de la bondad que tiene o el beneficio que tiene el hecho de guardar ese silencio y estar atentos a lo que nos sucede y poder ver. Otra de los puntos, y obviamente hacer silencio, quitándonos todas estas cosas, todas esas cosas que como metáfora, todos estos de los elefantes y toda esa situación, irlos quitando hasta llegar a un punto donde estar atento a lo que está sucediendo y descubrirlo. Hay otra historia así rápida, como les comparto, que me gusta mucho y que va conectada con esto, y es mucho antes de esto, porque es hablar de la iluminación, y es el efecto también del Buda, bueno, de Siddhartha, justo antes de iluminarse. Cuando aparece, ¿cómo se llama? Pues el señor, el demonio Mara, ¿no? Que es el antagonista a todo amor, a toda belleza, toda compasión, el antagónico total, el que no quiere que se ilumine. Y cómo esas tres fuerzas aparecen alrededor de él, una a través de violencia, otra a través de seducción y otra a través de la más fea, la de duda, ¿no? Entonces, la violencia, pues cómo llegan esos monstruos y le tiran, Siddhartha ya está sentado en el árbol y llegan estos monstruos, los hijos de Mara, y le tiran toda la bola de flechas y cosas, ¿no? Y cómo Siddhartha, que está a punto de iluminarse, está en silencio, nada pasa. Después viene la seducción de las hijas y tal, para así que simbolizan la fuerza del deseo, y él responde, silencio. Y por último, la duda, que ahí sí hay un movimiento, el movimiento de su mano, cuando le dice Mara que se aparece y le dice, bueno, ¿tú quién te crees? ¿Tú que te puedes iluminar? Y es cuando ese hermoso movimiento, ¿no? De Siddhartha, el Buda, que muy calmado toca la tierra y dice, la tierra es mi testigo. Y para mí, a mí me encanta ese elemento también de la historia donde el silencio se hace presente, donde participa el silencio, esa belleza del silencio, donde nos hacen ver que la tierra, el símbolo de la tierra, está diciendo, ese potencial que tenemos de despertar es completamente natural, todos lo tenemos. Con esas dos historias a mí me mueven mucho. Hay otra cosa también que me impresiona, que me llama mucho la atención, y eso no sé si, bueno, me imagino lo han visto en algunos sutras y en el Dharma mismo, cuando nos dicen que el Buda pues no era muy comunicativo cuando preguntaban sobre la naturaleza del nirvana o sobre la naturaleza de la iluminación o lo que experimenta una persona iluminada. Algunos dice que algunas veces dicta la tradición, él simplemente ante esa pregunta permanecía en silencio. Silencio otra vez ahí participando en eso.
Otra cosa que me encanta también que me fascina compartirles y reflexionar con ustedes es lo que Bante dice acerca del silencio. Bante cuando lo pueden ver esto en el camino óctuple, cuando habla del habla, ¿no? Pero habla tan bonito del silencio. Bante dice algo que a mí me mueve muchísimo. Dice Bante, no debemos pensar que el silencio simplemente es ausencia de sonido, como cuando el sonido se para, ¿no? Como el sonido del tráfico, ya no hay sonido de tráfico, o como cuando las sillas dejan de moverse, o el más difícil, cuando silenciamos nuestros pensamientos. Dice Bante que estos sonidos, cuando el sonido desaparece, lo que queda no es algo muerto, lo que queda es algo vivo. Eso, a mí me mueve mucho. Queda algo vivo, no es muerto. Y yo, la verdad, compartiéndoles un poquito de mi experiencia, esto creo que lo platiqué hace 2 años, que también me invitaron a una plática, por eso, una disculpa si lo repito, pero para mí lo llevo mucho en el corazón este momento, y habla mucho también del silencio. Y fue cuando hace ya algunos años, anteriormente, hace algunos años, cuando Bante vivía, tú podías irlo a visitar y estar ahí por 1 hora casi en Birmingham. Y a mí me tocó ir a visitarlo. Yo era muy arrogante y muy arrogante. Yo pensaba mucho. Entonces yo básicamente ver a Bante era irle a decir, darle retroalimentación respecto a las instituciones de Inglaterra que yo veo aquí, que veo esta situación, que no trabajan aquí, que hacen esto acá. Yo iba a darle información y a decirle, señor, esto yo le puedo ayudar. Cuando yo llego me pongo nerviosísimo. Es la primera vez que lo veía, me da la mano así. Y esta historia ya la conté, pero perdón si la repito otra vez, pero me da la mano y yo lo primero que se me ocurre es decirle, señor, sus libros me han inspirado muchísimo. Y él me pregunta, ¿qué libro? Y yo me quedo así, dije, se me olvidaron todos, no me supe uno. Es más, dije, ¿el Dhammapada? Y me dice, no, ese yo no lo escribí. Entonces Bante lo que hace, se sienta y nos sentamos. Y yo estaba, pero casi apaniqueado totalmente. Todas mis arrogancias se me habían pasado. Y él empieza a hablar tan bonito de México. Sabía más que yo de dónde vengo. Fíjense nomás. Él me habló de la frontera, de cómo están los Estados Unidos y todo lo que está pasando. Y yo así callado nomás. Cuando empecé a relajarme, a calmarme, empezó gradualmente él a dejar de hablar. Y se generó un silencio tan hermoso que todavía no se me olvida. Todavía no se me olvida porque me habló de Shraddha, me habló de la fe, lo que Manjuita estaba hablando, de la confianza. Pero ese comentario, esa enseñanza de la fe, clarito, clarito, emergió, salió o se dio de ese momento de silencio, donde ya no estaba hablando de México, estaba básicamente hablándome de, de lo que era la fe. Y curiosamente, años después, me ponen el nombre ese. Pues por eso para mí ese momento de silencio entre Bante y su servidor, esto fue tan potente que me conmueve muchísimo, porque me doy cuenta de cómo el silencio puede ser testigo de distintos eventos que nos hacen ver cosas, que nos hacen entender cosas, ¿no? Ahora bien, en el tema de los retiros, cosa que les digo yo que me toca trabajar mucho con retiros, ¿no? En el budismo, como bien lo saben y todos han estado en retiros, es parte esencial los periodos de silencio, ¿sí? ¿Y por qué? Yo a veces me pregunto, y mucha gente me dice, sobre todo ahorita, por ejemplo, en este momento, así en este instante, tenemos 70 gentes aquí en el centro de retiro. Ojalá no me escuchen mucho porque están en silencio, pero y lo que me llama mucho la atención, lo primero que a mí me dice la gente, me dice, es que el contraste. Aquí donde yo estoy es un pueblito, y en este pueblito pues hay granja, es como si estuviéramos en una granja, ¿no? Entonces hay mucho silencio y la noche es muy clara. Entonces dicen que el primer contraste que se dan cuenta la gente cuando viene de Londres es cómo poder irse desconectando del ruido de la constante información. Una señora me decía, es que recibo tanta información por las redes sociales, por la televisión, por las novelas, por las noticias, y es muy bonito, y me decía, pues es muy bonito, porque la comunicación ahora es muy grande, porque ya puedo saber lo que está pasando en el mundo y lo que sea. Y me llamó la atención porque estaba otra señora, también le conté, yo no dije nada, yo nomás estaba oyendo, y la señora dice, la señora le cuenta a la otra señora, le dice, sí, pero también hay que entender que todo ese tipo de cosas tienen una influencia impresionante en nuestros estados mentales.
Por eso cuando venimos a retiro es importante dejar un poquito ese ruido o sonido, si quieren ustedes ponerle, a un lado y empezar a experimentar el silencio. Y la otra cosa es porque muchas veces tanto ruido, como decía esta señora, decía, tanto ruido lo que hace es que nos están dictando, nos están diciendo cómo debemos vivir, cómo debemos de ser. Oye, aquí estaba viendo en Inglaterra, en Europa, en Francia, todo eso con los comerciales que dan de seguros de vida. No saben, los ves, tú dices, oye, yo quiero hacer eso. Corriendo así en el bosque con el pelo, ¿cómo se llama? Con los niños y volando y soy tan feliz. Y luego todos somos felices, man, y vemos todos están. Y entonces yo quiero eso porque mi vida es una miseria. Yo quiero correr también en el bosque y andar siendo feliz y vivir hasta que tenga, no sé cuánto dice el insurance, la aseguradora. Como ven, tiene demasiados efectos. Entonces el ruido ese es interesante. Pero hay otro ruido que a mí me llama mucho la atención y me lo estuve recordando hace como 2 semanas aquí en Inglaterra, fíjense, que paradójicamente es un ruido que es un ruido, yo le llamo un ruido silencioso, y es cuando tenemos esa mente calculadora, cuando estamos calculando, cuando los pensamientos, porque sí, podemos callar un poquito el teléfono, podemos callar la televisión, pero ¿qué tal nuestra mente? ¿Cómo le hacemos? Yo tengo una historia y que todavía me duele, fíjense, contarles y me encanta compartirles. Cuando yo empecé de abogado, tenía 23, 24 años, hace ya muchos años, y en los 90, y mi padre yo trabajaba en la firma, él es abogado también, trabajaba en su firma, y uno de los peores trabajos para los abogados que empezaran era los desalojos, desalojar gente que no ha pagado la hipoteca, porque nuestro cliente era bancos. Entonces a mí me tocaba ir allá. Y yo me acuerdo en los juzgados que te tenías que llevar todo un equipo, te tenías que llevar al policía, al actuario, te tenías que llevar a tus asistentes y tenías que llegar a la casa y decirle, señores, ¿sabes qué? Era el tiempo del FOBAPROA, creo que sea, ustedes estaban todos muy chiquitos, no saben de eso, pero era un tiempo en que los hipotecarios, la gente empezó a dejar de pagar y las casas se tenían que llevar. Pero era muy triste. Y en el juzgado, y es donde les digo, este silencio calculador, a mí en los jueces y los actuarios, incluso tenías que llevar hasta judiciales, imagínense policías, te decían, no, 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 usted, por favor, enfóquese en el silencio, no hable con nadie, usted no diga nada. Así me decían, me asesoraban. Y yo todavía ahí voy, pues chavalo, ¿no? Y con el silencio, yo callado, tenía que estar callado, pero mi mente estaba tan acelerada tratando de lograr ese trabajo. ¿Y saben qué fue lo más feo? Que es por eso lo comparto. Que ese silencio que me enseñaban a no hablar y hacerme el maldito y andar de malo, ese silencio me impedía advertir el daño, el dolor de la gente que estaba perdiendo su casa. Pero por eso le digo, ese silencio, decía yo, paradójicamente estaba haciendo silencio, pero estaba complicadísimo porque tenía toda la mente. ¿Y cómo poder callarlo? ¿No? Todos esos elementos, no sé si les ha tocado, pasan esos recuerdos. Les digo, esto lo recordé hace poquito que estaba en un retiro. Y dije yo, pero ¿cómo la mente puede lastimar y generar sufrimiento con el juego de manipular, con una mente calculadora tratando de hacer cosas? ¿No? El silencio en los retiros, les debo decir también, y eso me pasa a mí, me pasa todavía, les voy a decir, me da miedo o nos da miedo. Pensemos que vamos a perder comunicación con los demás y nos vamos a quedar solos. Y no sé si les ha pasado en retiros, cuando estamos y la gente dice, ok, vamos a estar en silencio, y uno va a la cocina, está comiendo y pásame la sal, y uno empieza y pásame, y tú te das cuenta que lo que quieres es comunicarse, ¿me entiendes? Y hasta se ríen, la mermelada, la, estoy tratando de hablar. Uh, pero hay una cosa bonita, ya que les hablé de los jueguitos, de esto, que de la mente calculadora, hay una cosa bonita que me pasa y del miedo también. Si nos damos, y eso lo acabo hace poco, casi lo acabo de empezar a entender, si nos damos cuenta, el silencio tiene una gran capacidad de ejercitar nuestra generosidad. Es decir, si yo ahorita con ustedes estuviéramos todos en silencio, trataría de guardar silencio para poder darles ese espacio a la otra persona para que experimente ese potencial. Sobre todo algunos de ustedes que ya son expertos en retiros, cintas negras en retiros, y se dan cuenta que lo importante que es darle la oportunidad a la gente a que experimente el silencio. Hay algo muy interesante porque el silencio es tan bello cuando uno lo experimenta así, que genera un elemento de autoconocimiento.
Tuvimos hace un mes tuvimos los retiros más, ahora sí que los efectivos, los más fregones de acá, del centro budista de acá, son dos retiros, el que se llama el de hombres y mujeres, son separados por hombres y mujeres y son meditaciones intensivas. ¿Y por qué es intensivo? Porque guardamos silencio por 8 días, imagínense. Pero es muy interesante porque los miembros de ahora lo que hacemos es un poquito, sí, tenemos ciertos, muy cortitos, pequeñitas juntas durante ese retiro para escuchar cómo va, pero lo que hacemos es que antes y después hacemos una especie de grupo y cada quien habla, ¿no? Miren, yo les voy a decir la verdad, cuando hacemos eso, a mí me da mucha atención porque literalmente me siento que estoy en un aeropuerto o que estoy en una estación de tren, que vamos a ir a un viaje, porque para mí es eso el silencio, como que entramos a algo y pasan 8 días y volvemos a tener esa junta, ese grupo con la gente. Y es tan hermoso escuchar a cada uno, hagan de cuenta que todos están hablando que tienen regalos y que van a abrir después. Esa es la belleza también del silencio, que nos hace conocernos, nos hace entendernos. Mucha gente yo no entiendo, la verdad, yo no entiendo y pasa eso, esa hermosura de darnos cuenta, de entendernos, porque nos lleva a estar en el momento. Y es ahí donde pasa algo muy bonito. Y fíjense, yo les voy a compartir, los mejores amigos que yo tengo los he reconocido, en todos estos 30 años que he estado en esto, los he conocido en retiros. Y que a veces algunos ni el apellido me sé, pero cómo los aprecio y los quiero. ¿Saben por qué? Porque yo tengo una teoría. Creo que el silencio, el estar compartiendo en un retiro, lo que nos hace ser es estar presentes. Y casi nunca estamos presentes. Cuando estoy presente con alguien, imagínense la fuerza, la intensidad, la conexión que puede uno tener. Creamos sangha. Eso es lo que vemos en cuestión de eso, ¿no? Otro elemento que a mí me llama mucho la atención y me mueve mucho es el agente transformador que tiene el silencio. En nuestra historia, por eso les decía la del rey. El rey está atento a su experiencia directa al ver los monjes. Está ahí, no está pensando en el bosque, ni que lo van a corretear, ni que perdió los elefantes, ni que el doctor lo quiere transar. Nada de eso está pensando. Está ahí con los meditadores, con los monjes, y enfrente está el maestro. Entonces, ¿qué pasa? El silencio, por eso digo que a veces el silencio puede ser puedo decir que puede ser como una especie de portal, porque te abre primero hacia la atención consciente, es decir, hay silencio y de ahí, ¡pum!, emerge como una especie de atención consciente que juega un papel primordial en el proceso de transformación. Con la atención consciente pasa algo muy interesante porque tenemos esa capacidad de poder observar lo que está sucediendo, de estar atentos a lo que está, de tener conocimiento de lo que está pasando, saber qué está pasando, saber incluso advertir que estoy incómodo, investigar un poco qué pasa, pero lo más importante, no me identifico con nada de eso. Yo sé que es impermanente, que va a pasar. Y esa es la fuerza. Fíjense lo hermoso del papel que juega el silencio para llegar a esa atención consciente. En cierta forma, el silencio nos hace trascender, nos transforma de alguna forma. Cuando logramos, por ejemplo, quitarles el silenciar nuestros pensamientos, quitarles ese efecto que nos lastima, ese efecto de dualidad, ¡pum!, quitarlo en el silencio y observarlo. Ya solamente estar atentos. Queda un silencio después de todo eso, de poder hacer ese silencio, queda esa fuerza, queda ese silencio que llama Bhante. A mí me gusta mucho porque Bhante lo llama, espero lo esté traduciendo bien, pero es el silencio atronador, ese silencio vivo, ese silencio potente, que es el silencio que transforma, ese silencio que transforma la mente. Fíjense, entre dos personas, cuando hay una comunicación armoniosa, y esto lo dice Bhante también, puede culminar en un silencio, pero no en un silencio, como decía, muerto o hueco, no es en un silencio enriquecedor, lleno de vitalidad, en donde lo que se experimenta de manera mutua, fíjense qué fuerte, de manera mutua es la autotrascendencia. Les cuento algo así rápido, perdón que esté diciendo muchas historias, pero me encanta compartirles esto. Hace poquito estuvo la Copa de Fútbol acá en Europa y jugó Inglaterra y España.
Y Inglaterra, desde 1966, imagínense, nunca gana. Entonces, pero esta vez llegó casi y estaba en España e Inglaterra. Aquí estaban, fíjate, iban a hacer iban a cerrar los bancos hasta si ganaba, ya tenían todo, estaba la gente alocada para rayarlo, todo estaba, ya iba a ganar. Pues no creen que pierden, ¿no? Y España, pues sí, España jugó muy bien, ¿no? Hijo de eso. Entonces, yo la verdad, a mí me da tensión porque digo, ay, si soy budista, ¿cómo voy a estar viendo que están peleando todos? Porque era una cosa impresionante. Y de repente hay un momento que le toman por la BBC a los dos capitanes. Los capitanes, estaba el capitán español y el capitán inglés, y de repente los ven que se acercan y se van a dar la mano. Todos ahí estaban esperando, dije, te van a agarrar trancados, le van a mentar la mamá y van a decir, Dios va a hacer mucho volar a su madre, lo que sea. ¿Saben qué vimos? Así. Toda esa agresión y lo que sea se transformó totalmente a una especie de respeto, de empatía, de compasión. Así, se dieron la mano. Y todos se quedaron calladitos. Nadie esperó, todos estaban esperando a ver qué le va a pegar. No, nada. Ahí dije yo, mira, este es el ejemplo que me encantaría compartirles. Y ya para terminar, porque ando muy acelerado, no tengo un ratito, me falta. Hay otra cosa importante en el tema del silencio, y es el tema de escuchar. En eso yo tengo un gran maestro, y es Ratnagocha, y Mayuguita lo conoce bien, y Ratnagocha es un señorón, es un tipazo, como miembro de la orden, es para mí uno de los mejores. Y me dice a mí, él fue el que me ordenó, entonces yo me reúno con él, pues cada mes porque está en Adistana, pero anteriormente cuando vivía en Cambridge, pues lo veía cada 2 semanas, y cuando me invitaba a platicar, sobre cómo iba mi meditación, cómo estaba yendo mi ir al refugio, todo eso, yo llegaba pues bien acelerado. No, señor, fíjese que yo pasa esto y siento coraje contra esta persona porque esta me está haciendo esto y además aquel me está fregando y no. Y una vez me dice bien callado, me dice, en silencio también, genera ese silencio y me dice, siempre que vengas a hablar conmigo, pregúntame 5 cosas. Yo, bueno, ¿cómo está? Y pum, empecé a darme cuenta que cada pregunta generaba un silencio precioso, que me hacía advertir que tenía a mi amigo ahí, que lo que yo estaba haciendo no era un monólogo casi, andarle diciendo todos mis sufrimientos, hablarle de cada 5 preguntas, y para mí fue tan bonito eso, y me hizo entender que el silencio es tierra fértil. Si ya lo vemos y le quitamos la idea de puerta o de herramienta o de testigo, es tierra fértil si queremos cultivar el habla perfecta. Uy, sí. Yo con ese ejercicio, con el solamente de preguntar cómo está, cómo le ha ido, y decía, a ver, la tercera, ¿cuál es? ¿Cuántos retiros va? Cada uno, espacios iban abriendo de silencio que me iban dando la posibilidad de tener esa comunicación con mi maestro. Eso para mí se me hizo perfecto. Y otra cosa también que entendí, que es lo que comentaba hace poquito, el silencio es tierra fértil para el autoconocimiento. Esa típica, ¿no? Cuando escuchamos eso que dice, no, es que había un silencio incómodo. Nos quedamos callados de repente y se nos fue la palabra. ¿Y qué hay ahí? Cuando pasa ese silencio incómodo, concéntrense. Yo me concentro en mi experiencia y te digo, a ver, ¿qué trae? ¿Qué está pasándome? Bueno, la verdad, pues es que me gusta la persona, o la verdad, pues es que me intimida, o la verdad sabe más que yo, la verdad creo que yo le hice algo en el pasado y me va a pegar. No sé, todo ese tipo de cosas, uno empieza a darse cuenta, a conocer. Entonces, es tierra fértil para el autoconocimiento, el silencio también. Eh, hay una cosa muy chistosa que me pasó ya las últimas historias, pero se las quiero compartir porque está muy bonita. No sé cómo se llama la película, pero hay una película ahorita que está, creo que se llama Intensamente, pero aquí se llama, sí, es Intensamente. Matrilladi me dice, me hace sí, quiere decir que sí. Y es sobre, creo que la historia, yo no voy mucho al cine y fui esta vez de puro sapo, fui al cine. Y ahí fui, ¿no? Y llegué y estaba en el cine y es una como caricatura donde todas las emociones tienen nombre y todas manejan una especie de consola que es la mente de una niña. Entonces, estábamos en el cine y aquí los güeros son muy decentes, muy calladitos y muy amables, pero esta vez estaba una señora grande en el mero centro del cinito chiquito, una señora como que era la abuelita, una niña como de unos 8 años y la mamá enseguida.
Y la niña estaba hable y hable, pero gritando en el cine y todos que pues, ya callen a la niña, pues, y la chamaca, ¿no? Y en eso la abuelita voltea y parecía muy chistoso porque los que estábamos alrededor estábamos viendo más bien la situación de la familia porque queríamos ver qué le iba a decir la viejita, ¿no? Y le dice a la señora, mijita, le dice, haz que guarda, diles a tus emociones que guarden silencio, diles que guarden silencio. Así le dice para que se callara la chamaca, ¿no? Y le dice la niña, bueno, sí, pero ¿y qué va a pasar después? Y le hace, vas a saber lo tanto que te quiero. Le dijo. Y me quedé, digo, qué bonito. La gente casi aplaude por lo que vi, por lo que oyó, porque estaban gritando casi, y no la película. Y dije, mira, qué sabia, es cierto. Cuando logramos acallar, podemos ver amor, podemos ver cosas bellas, cosas que pues nunca vemos, ¿no? Y ya por último, y ya esto me imagino lo saben ustedes, ¿no? Devante recomienda una manera, y sobre todo gente muy energética, de conservar energía es practicando el silencio. Practicando el silencio, no, ahí podemos acumular energía, podemos sentir calma, podemos sentir paz, podemos sentirnos que emerja nuestra atención consciente. En otras palabras, lo que estamos hablando es de meditación. Y sí, ahí como les comentaba, creo que el año pasado también cuando platicábamos sobre la meditación, para mí una de las definiciones perfectas de lo que es meditación, para mí es ese incremento de atención consciente, de mindfulness, ¿no? Eh, Ya para concluirles todo lo que les he platicado y les he tratado de compartir desde mi perspectiva, muy humilde perspectiva de lo que el silencio puede representar, ya sea una puerta, ya sea un testigo, ya sea una herramienta para nuestra vida espiritual. Yo creo que el silencio para mí es el, es el material de lo que está hecho el inicio de nuestra jornada, del sendero budista. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención sobre mucha gente y yo lo mismo lo he experimentado. ¿Ustedes recuerdan ese primer vislumbre que tuvieron cuando participaron, cuando fueron por primera vez a una clase budista, cuando leyeron un sutra? Ese vislumbre donde parece que no que están ustedes aprendiendo algo, sino parece como que están recordando esa conexión, esa, esa belleza, ese vislumbre que tenemos de que nos damos cuenta que el Dharma es real, cambia, que el Dharma transforma, que el Buda, ¿se acuerdan, no? Esa especie de vislumbre. Alguna gente se me acerca y me dice, oye, ¿cómo hago para darle continuidad a eso? Porque me gusta. Y una de las cosas que he aprendido y me he dado cuenta con la experiencia es lograr silenciar, es poder lograr de alguna manera seguir trabajando en aprender a silenciar nuestros pensamientos, a manejar ese silencio para de alguna forma poder advertir. Y eso es lo que el silencio, por eso le comentaba como es mágico, nos hace ver que es posible ese potencial que todos tenemos, que está ahí, que es natural, que no solo necesita esa atención consciente, que necesita ese amor, ¿cómo podría decir? Esa compasión para poder despertarlo y así como la flor del loto abrirnos un poquito. Y que todos lo tenemos, absolutamente todos, ¿sí? Hay una imagen preciosa que me encanta, que me hubiera gustado mucho compartírselas y es del budismo tibetano, del gran maestro Milarepa, ¿sí? Si ven esa foto, cuando lo vean, de cualquier pintura que tengan de Milarepa, rápidamente vas a darte cuenta que está evocando. Está en un lugar de silencio en las montañas y tiene la mano así. Dicen que está escuchando la melodía del Dharma en el silencio. A mí eso me mueve mucho esa imagen. Y yo la verdad, ya así a modo de conclusión, en el movimiento, en el centro budista, en todos los lugares que hizo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención son las pullas. Yo vengo de pues yo estuve en escuelas católicas toda mi vida, hasta antes la universidad, todo preparatorio y todo era de monjes y monjas y todo eso. Entonces yo cuando la primera vez que a mí me tocó ir a una puya, yo dije, esto sí no me gusta porque pues yo parece una misa, ¿no?
Y me imagino que muchos advierten eso, mucha gente me lo comparte, ¿no? Hasta en tanto que aprendí que era la belleza de la puya, es tener la posibilidad de poder imaginar, poder estar frente al ideal, poder estar frente al Buda y saber ese potencial lo puedo despertar en mí. Y les comparto esto porque hay un punto en la puya que a mí me mueve mucho y que me inspira y que me recuerda la belleza y la magia de lo que estamos hablando, que es el silencio. Y es ese momento al final donde decimos los mantras, y donde cada uno lo vamos diciendo, después de haber hecho ya nuestras ofrendas, después de haber estado ahí, se genera un silencio. ¿Recuerdan ese silencio? Ese silencio mágico, ese silencio que nos hace advertir la belleza de lo que está alrededor de nosotros. Ese silencio que para mí en lo personal me hace sentir que soy libre. Y pues eso es lo que les quería compartir un poquito sobre el silencio y les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias.